¿Alguna vez han sentido que los medios nos tratan como si fuéramos niños? Como si nos diera una historia lista para que la creamos sin cuestionar nada. No se preocupen, si lo dice el presentador de traje con voz grave y seguro lo que está diciendo debe ser cierto. Nos venden una moto sin dejarnos escoger el modelo o el color. Noam Chomsky lo explica muy claro. Los medios no informan, crean realidad. Y aquí en Honduras no somos la excepción. Nos meten en la cabeza tanto cuento que hacen ver que la población como ingenua. Y un ejemplo muy claro son las elecciones primarias de 2025. Los medios de comunicación tradicionales se encargaron de mostrar campañas políticas como les fue posible. Y claro, muchos de los ingresos de sus empresas dependen de estas campañas electorales. Pero darles cobertura a callar la cantidad de delitos que persiguen a los precandidatos es una muestra de cómo ciertos grupos de poder manejan la información a su beneficio y la deja entrever la credibilidad del gremio periodístico. Más no es una problemática que enfrentamos hasta ahora. ¿Recuerdan cómo nos hablaban de fraudes electorales? En 2017 Honduras vivió uno de los fraudes más descarados de su historia. Un apagón informático justo cuando los resultados estaban cambiando y de repente el presidente que iba perdiendo terminó ganando. Los resultados que ustedes pueden ver reflejados en la pantalla, donde tenemos para el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, con un 42.95%. ¿Y qué dijeron los medios? El Tribunal Supremo Electoral confirmó los resultados. No dijeron fraude, no dijeron que el pueblo estaba en las calles protestando, solo informaron como si fuera una noticia más sin dar tanta relevancia. Esto sin mencionar que los medios de comunicación no daban tanto énfasis a la crítica en relación a la reelección ilegal que fue consumada por aquel presidente. Ahora, si seguimos avanzando en el tiempo, descubriremos que en las elecciones de 2021 la historia no fue distinta. Los medios de comunicación tradicionales se desempeñaron un papel fundamental en la construcción de una narrativa favorable al Partido Nacional y a su candidato Narri Tito Asfura, mientras minimizaban las denuncias contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, enfocándose en proyectar una imagen de estabilidad económica y desarrollo bajo el mandato del Partido Nacional. Se destacaron las inversiones de infraestructura como carreteras, puentes, hospitales, presentándolos como logros históricos del gobierno, a pesar de las denuncias de corrupción en varios de sus proyectos. Mientras se desestimaba la crisis económica y el desempleo, mostrando únicamente las cifras de inversión extranjera o crecimiento del PIB, sin abordar costos de vida de la población. Como se los comenté al inicio, en las elecciones internas primarias de este año no se vio mucho el interés de presentar a los candidatos como hondureños que tenían un proceso judicial en marcha. Al contrario, se vio que 9 de los 10 precandidatos presidenciales tenían acusaciones o denuncias en su contra, sin dejar por fuera que los 3 candidatos que ganaron la contienda electoral tienen una investigación en curso y acusaciones recientes. Narri Asfura fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, por encabezar una estructura que desvió más de 28 millones de lempiras. A ese delito de malversación de caudales públicos se le suman otros delitos como fraude, lavado de activos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Rixi Moncada fue denunciada junto a otros 3 funcionarios del actual gobierno por el Consejo Nacional Anticorrupción por delitos de malversación de caudales públicos, tras irregularidades en el pago de propaganda y publicidad cuando todavía era ministra de Finanzas. Pero no dejamos de un lado que siendo ministra de Defensa también busca una postulación presidencial. Irónico, ¿no? Por su parte, Salvador Nasralla fue denunciado en reiteradas ocasiones sin tener efecto alguno en los tribunales. En un caso más reciente es la denuncia interpuesta por la Secretaria de Salud Carla Paredes, el ministro de Infraestructura Octavio Pineda, una querella que fue desestimada por el Ministerio Público en las últimas horas. Y es en este punto cuando nos preguntamos si los medios están transmitiendo con el afán de informar, orientar y educar, tal como nos lo enseñan a los periodistas. Pero un factor a destacar son las elecciones de 2021. Es la decisión de la población a salir a votar. En ese momento se entendió que no estamos obligados a comprar la moto y a partir de entonces el desafío es aprender a reconocer esas tácticas para que en futuras elecciones no nos sigan vendiendo la misma moto. Podemos informarnos mejor, buscar medios alternativos, cuestionar lo que nos dicen, porque si dejamos que sigan engañándonos, entonces sí estamos perdiendo. La pregunta es, ¿seguiremos comprando la moto?